¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad 4 del módulo 21. La actividad se llama Cuidando mi medio ambiente y nos piden que realicemos una aldea socialmente sustentable, y para eso tenemos que llenar una ficha técnica donde vamos a poner las características que va a tener esa aldea, y las instrucciones nos dicen el ejemplo de una tabla, así que vámonos a la acción, a un archivo de Word para ir haciendo la tabla. Como tú ya bien sabes, primero ponemos la portada y luego vamos a poner esta tabla que describe las cosas que nos están pidiendo para la aldea. Bueno, lo primero que nos pide es la localización. Te recomiendo que la localización sea un lugar que conozcas, que te guste, ya sea porque está cerca de donde vives o porque hayas sido de turista. En este caso yo escogí Bucerías Nayarit, es un lugar que me gusta mucho, es una playa que me gusta mucho y por eso la elegí. Lo siguiente que nos piden es que pongamos las características de la ubicación, y lo primero que tenemos que poner es el clima. ¿Cómo sabemos cuál es el clima del lugar que escogimos? Bueno, vamos a Google y le ponemos tipo de clima de Bucerías y me aparece una revista científica que ese clima es cálido subhúmedo. Y entonces yo esto lo voy a copiar y pegar en la tabla y aquí le voy a poner. Y recuerda que estas referencias que vamos encontrando las vamos a ir guardando para ponerlas al final del archivo de Word. Bueno, después nos dice que pongamos la temperatura, y la temperatura de Bucerías es de 22 a 32 grados centígrados. Bueno, actualmente es de 24 a 32, pero me parece que es correcto dejar ese rango. ¿Y cuál es la fuente donde obtuve esto? Bueno, aquí está, es la de clima.com, la traducción en español, y pongo esta referencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, cuando tú encuentres el clima de esta manera, te vas a ir aquí a la página, le das clic y aquí te va a aparecer el link exacto donde te están dando el clima del lugar que estás buscando. Así que este link es el que vas a guardar para que tú lo pongas en las referencias. Bueno, avanzamos. ¿Qué sigue? Bueno, sigue que pongamos el tipo de ecosistema, y en el tipo de ecosistema, bueno, me voy acá a Google y le voy a poner la siguiente frase: ecosistema de Bucerías Nayarit, y una vez que me da los resultados, escojo la fuente de INEGI, que es la más confiable y que la que más valoran tus facilitadores. Así que una vez que reviso la fuente, que la aperturé en otra pestaña, me doy cuenta que el ecosistema de Bucerías contiene manglares, estuarios o esteros, se conoce de las dos formas, ahorita vamos a ver qué es, bosques y ambientes marinos. Entonces así es como yo lo capturo después de que esta página se abrió y la leí, que es la del INEGI, y ya sabes de dónde surgió. Bueno, ¿qué son los estuarios o esteros? Es un cuerpo de agua parcialmente encerrado que se forma cuando las aguas dulces que provienen de los ríos y quebradas fluyen hacia el océano y se mezclan con el agua salada de mar. Y ese es un estero, y regularmente los esteros dan mucha vegetación marina y también dan mucha fauna marina, específicamente pescados y camarones. Bueno, entonces esa es la página que te digo en la cual busqué de acuerdo a estos valores. Y después de que ya puse esas características, como ves es muy sencillo encontrarlas, ahora voy a poner la flora. Y en la flora también me aparece la fuente de INEGI, pero aquí agarré un artículo de investigación, le puse acá Flora de Bucerías Nayarit y me aparece esta investigación. La descargué porque no me deja aperturarla en otra pestaña, es un documento, me da directamente una descarga. Y entonces una vez que lo leí, que fue muy rápido porque me meto al PDF, en la opción de buscar le pongo flora y me aparece que la flora que hay en Bucerías es mangles, palmas, arbustos costeros, y de forma específica hay una palma que se llama palma real, palma de coco, también hay bugambilias y plumería. Y después me voy a la fauna, y en la fauna, aquí también le pongo fauna en Bucerías, y directamente Google me da la respuesta vinculada al INEGI de la fauna que hay en Bucerías, y entonces yo me pongo a escribirla y hay ballenas, pelícanos, pescados, tortugas, gaviotas, delfines, mantarrayas, y me faltaron los animales terrestres, que es el armadillo, el jabalí, el zorrillo, y eso también los podría haber puesto sin problema. Bueno, una vez que ya puse todas estas características, como ves es muy sencillo de hacerlo, Google tiene todas las respuestas, vas guardando las referencias. Te recomiendo que uses INEGI porque es la fuente más valorada por tus facilitadores. Ahora sí nos vamos al tipo de energía. Bueno, el tipo de energía te recomiendo que no te metas en problemas y pongas solar, puesto que es la más accesible. En las instrucciones, si te fijas, nos dicen energía solar como una opción viable porque podemos encontrar los paneles solares, y México es un sitio geográficamente privilegiado para la luz solar fuerte y duradera durante el día, que es las características que ocupan los paneles solares para poder recargarse. Entonces te recomiendo que uses la solar porque es la más viable y la que geográficamente, por factores abióticos que lo vamos a ver más adelante, es la que le conviene a México. Bueno, después vienen las características de dicha producción energética,
Las características de dicha producción energética, pues para que las comprendas mejor o lo que te están pidiendo en esa celda es que expliques cómo funciona. Por eso yo te recomiendo que le pongas la frase cómo funcionan los paneles solares y entonces tú te pones a leer la forma en que funcionan y con tus palabras escribes ese funcionamiento. Aquí te dejo una inspiración. Puse que la energía solar se produce gracias a paneles solares que capturan la luz del sol y posteriormente con un convertidor la transforman en energía eléctrica para ser utilizada en los hogares e industrias. Bueno, después de que ya tenemos esto, ahora nos piden materiales para la construcción de la vivienda. Aquí me da un vínculo que se me apertura si yo le doy clic al título, a la oración de materiales para la construcción de vivienda. No tengo acceso a ese link por las instrucciones, pero cuando tú le das clic te va a aparecer los materiales que puedes utilizar. Seguramente los que yo busqué en Google también van a estar como opción para ti, así que eso no hay problema. Yo le puse materiales para la construcción de aldeas ecológicas y me da estas opciones. Y una vez que vi estas opciones, también no te recomiendo que te metas en broncas. Utiliza dos materiales básicos, que sería el tabique, el ladrillo o la madera para hacer los muros y el techo, y utiliza con lo que vas a pegar. Recuerda que como estamos haciendo una aldea socialmente sustentable, debemos de utilizar materiales amigables con el medio ambiente, y el material más amigable con el medio ambiente que te sirve para pegar los ladrillos y la madera es el adobe, así que te recomiendo que utilices eso. Por eso en las instrucciones también ponen ellos el adobe. Bueno, entonces, una vez que tenemos los materiales aquí elegidos, escogimos, en mi caso, escogí los tabiques de PET, puesto que son de material reciclado. ¿Qué son los tabiques de PET? Pues son los ladrillos de plástico. Vamos a ver aquí estas opciones para que veas. Son los ladrillos hechos a base de botellas de plástico. Aquí están otras presentaciones. Está triturado aquí el plástico. ¿Y el adobe qué es? Bueno, el adobe es una masa que se hace de fibras para poder hacer ladrillos. Así se ven especialmente los adobes, así también se ve. Yo considero que en la ciudad en donde vives seguramente habrá construcciones de adobe. El adobe es un material que resiste mucho y es hecho de fibras naturales, específicamente de paja. La paja es una especie de tallo delgado, y ese tallo delgado que pertenece a un cereal que puede ser de trigo, de maíz, se va secando, se revuelve y entonces puedes hacer esta mezcla de adobe. Incluso algunos le ponen excremento de animales para que esto dé más fortaleza y puedan hacer los ladrillos. Bueno, es un material muy utilizado, y antes de que conociéramos al block tradicional o al ladrillo rojo, se utilizaba este tipo de materiales para construir y son amigables con el medio ambiente. Después nos pide que pongamos la estrategia para obtener alimentos, puesto que tenemos que vivir de algo, y la estrategia para la obtención de alimentos de esta propuesta se basa en la crianza de pollos y gallinas, una mini granja de camarón y de tilapia. ¿Cómo se ven las granjas de camarón? Bueno, aquí estamos viendo un tamaño comercial de las granjas, pero se pueden crear en espacios de 2x2 para consumo familiar, y también las granjas de tilapia se ven de esta manera. Son albercas, como tú ya las estás observando, donde se puede producir este tipo de pescado. Y bueno, eso es la propuesta en la cual se basa mi aldea, y tú también la puedes utilizar. Te estoy mencionando esto para que tú tengas esta referencia. Además, también la plantación de árboles frutales como plátano y mango entran dentro de la propuesta para obtener alimentos. Tú puedes poner los mismos u otros árboles frutales, y también la siembra de lechuga y espinaca en hidroponía. Seguramente también conoces qué es la hidroponía. Bueno, vamos a poner hidroponía, y la hidroponía es una técnica para poder sembrar vegetales y frutas. Se ha vuelto famoso específicamente con la lechuga y con todas las verduras verdes, vamos a llamarlos de esta manera, como las espinacas y las lechugas que ya te mencioné, y se ve de esta manera. Incluso venden equipos de hidroponía en Mercado Libre para que tú puedas hacer este tipo de procedimiento. Bueno, entonces la propuesta de la aldea se basa en estas características. Puedes utilizarlas tú también, haz un juego de palabras para que no redactes exactamente igual y no te califiquen como plagio. Después viene la obtención de agua. Bueno, la obtención de agua que yo propongo es a través de pozos artesanales. Seguramente si tú tienes un vínculo con una zona rural, te darás cuenta que los pozos artesanales son muy utilizados en México, en las zonas rurales específicamente, porque un pozo artesanal se basa en hacer una perforación con un tubo de PVC para llegar a donde está el agua. Hay zonas en Nayarit donde el agua ya está a 3 metros de profundidad, entonces le das 1 metro más, le pones un tubo con una pichancha y le conectas una bomba, entonces succiona el agua y la almacenas en un tinaco. Los pozos artesanales se hacen porque en la zona que yo escogí hay muchas venas de agua, y entonces haces esa perforación como no lo marca este esquema, extraes el agua y listo, ya la tienes para uso personal, porque esas venas de agua ya están filtradas naturalmente por el suelo. Bueno, y entonces, después del pozo artesanal, bueno, aquí ve el esquema, como aquí está el pozo artesanal y da a esta vena de agua, y entonces ya puedes tener agua para esta casa que te están simbolizando, que te están representando. Bueno, después vámonos a los tipos de transporte. Aquí, como estamos en una aldea socialmente sustentable, te recomiendo que utilices la misma opción que las instrucciones, que es una bicicleta, puesto que no podemos utilizar medios de transporte que usen combustibles fósiles. Así que utilizamos la bicicleta,
y después nos vamos a la energía con la que funciona el transporte. Y aquí nos mencionan en las instrucciones que es energía del metabolismo contenida en los alimentos. Aquí es un juego de palabras, no redactes igual que la instrucción para que tus facilitadores vean que sí has comprendido esta parte. Por eso aquí te pongo una redacción para inspirarte y dice así: energía creada con el metabolismo de la persona que utiliza el medio de transporte. Dicha energía será posible con la ingesta de alimentos. Recuerda que el metabolismo es una función biológica que hace nuestro cuerpo para transformar el alimento en energía y siempre sentirnos saludables, alegres, con mucha energía y mucha disposición para hacer las cosas. Y evidentemente si vamos a utilizar la bicicleta, pues ocupamos esto. Y después viene otra opción donde nos piden el tratamiento de residuos. Nos están preguntando cómo vamos a tratar los residuos. Y aquí yo te recomiendo que utilices el biodigestor. ¿Qué es el biodigestor? El biodigestor es un tinaco, tiene esa forma, que se coloca en el suelo de la casa. Bueno, en el suelo de la casa no, cercano a la casa, y todas las aguas que vienen de los baños van a este contenedor hace un tratamiento del agua, de los residuos orgánicos, y después esta agua la puedes utilizar en regar las plantas o para darle agua a los animales, y entonces estás reutilizando el agua. Los biodigestores ya son muy utilizados en muchas partes de México, inclusive pegados a la playa para no contaminar las playas. Se ven de esta manera, tienen este precio, evidentemente aumentan de precio por su capacidad, pero el biodigestor es una opción muy viable para poder tratar el agua que viene de los baños. Mira, aquí te ponen un esquema de cómo se hace esto y el agua la puedes utilizar en otros procedimientos, que en este caso pues la podemos utilizar en la crianza de los pollos, en las granjas de camarón y tilapia, regar los árboles frutales y en la siembra de lechuga. Es así que el agua la vamos a utilizar muy adecuadamente. Bueno, una vez que ya acabaste la ficha técnica de tu aldea, vámonos a lo último de la actividad, que es hacer una justificación de una cuartilla. Lo que yo te propuse, lo que yo te mostré, lo puedes tomar, solamente haz un juego de palabras para que no redactes de la misma manera que yo. Bueno, nos vamos a la última parte, que es la justificación. En la justificación nos dice que como mínimo en una cuartilla tenemos que responder a lo siguiente. Yo te recomiendo que pongas subtítulos para que tu facilitador o facilitadora vea que estás respondiendo a lo que se solicita. Recuerda que lo primero que se solicita en la justificación es por qué elegí esa zona, y entonces aquí haces una descripción verbal. Te recomiendo que sea una respuesta en base a tu experiencia, en base a tus gustos, en base a tu vida. Y así, después de eso, nos pasamos a la siguiente etapa. Aquí va a llevar muy poquito la justificación, puesto que la respuesta es muy sencilla. Más adelante, los otros puntos que nos piden es donde le vamos a dar más fuerza a la justificación. Y es así que en el apartado de ventajas y características de los materiales que elegí para la vivienda, vamos a hacer una descripción muy puntual de los dos conceptos que nos piden. Primero nos piden ventajas. Bueno, elegí tabiques de PET y adobe. Las ventajas de estos dos materiales es que son sumamente económicos y duraderos, porque los tabiques de PET, pues básicamente su materia prima son las botellas de plástico, y después podemos comprar un horno para moldear, para derretir ese PET y moldearlo en ladrillos. Horno para derretir PET. Vamos a ver cuánto cuesta y te vas a dar una idea de que es muy accesible. Ahí está, desde 3,000 pesos. Entonces aquí lo derretimos, y una vez que lo derretimos le damos esa molde de ladrillo. ¿Y el adobe para qué nos sirve? Bueno, el adobe nos sirve para pegar los ladrillos y también para que cuando hagamos el techo, como el PET es muy caliente, le ponemos una capa de adobe y entonces eso reduce el calor externo. Entonces las ventajas de estos materiales es que son económicos y duraderos. Económicos porque están al alcance de tus manos, incluso la materia prima de los tabiques de PET es gratis, porque solamente tienes que recolectar las botellas. Y el del adobe, bueno, el adobe está hecho de barro, de tierra, de fibras, como ya te expliqué, que es de trigo, de maíz y también de desecho orgánico de animales. Entonces los moldeas, haces la mezcla, haces la pasta, y entonces eso puedes hacerlo sin ningún problema, porque todos los materiales los puedes conseguir incluso gratis, y es muy duradero estos dos materiales. Bueno, en las características, los tabiques PET son impermeables porque están hechos de plástico, así que van a resistir la lluvia y también van a resistir la humedad y son duraderos. El único inconveniente, como ya te lo platiqué, es que son calientes, pero por eso el adobe lo vamos a poner arriba del techo, porque el adobe aligera el calor externo y es elaborado de materiales amigables con el medio ambiente. ¿Y cómo sé esto? Bueno, porque hice la investigación que tú también tienes que hacer. Aquí nos dice en México Desconocido, que es una página de gobierno donde por qué el adobe aligera el calor externo. Además, aquí estamos buscando lo de los PET. Bueno, que el PET lo puse por acá. Perdón, el PET lo puse aquí en el horno. Acuérdate que era la búsqueda anterior. Ahorita va a aparecer. Y después, aquí está. Y después, lo otro que también investigué es que el adobe es ecológico. Y ahorita nos va a aparecer aquí la información. Le vamos a dar actualizar y nos dice que el adobe no genera contaminación en comparación con otros materiales como el hormigón. Por eso es que las ventajas, más bien las características de estos materiales que elegí, se centran en que aligeran el calor externo y son elaborados de materiales amigables con el medio ambiente. En cuanto al PET, ya lo dijimos, son impermeables, altamente resistentes a la humedad, duraderos, y podemos poner que aquí disminuyen la contaminación del medio ambiente porque estamos
reciclando y reutilizando este material. Bueno, avanzamos a la siguiente sección. Recuerda que lo que yo te digo es para que te inspires y con tus palabras hagas la descripción verbal. En la siguiente parte nos piden que expliquemos detalladamente del por qué determinamos la energía solar con base en los factores abióticos del sitio. Las instrucciones nos dicen que expliquemos detalladamente el por qué escogimos esa energía que escogimos. Pero en este caso, como elegimos la solar, yo estoy poniendo un subtítulo más personal para que podamos explicar esto. Bueno, los factores abióticos son las características que tiene el ecosistema que no están vivas o vivos, pero que permiten la vida. Y en este caso tiene que ver con la luz. Bueno, resulta que en bucerías, durante todo el año, por día, el promedio de luz que se puede ver, se puede adquirir por la ubicación geográfica, que es un factor abiótico, es de 10 a 11 horas. Es decir, hay de 10 a 11 horas de luz solar al día en bucerías, donde voy a poner la aldea. Por lo tanto, eso me beneficia desde lo abiótico para elegir la energía solar. A eso se refiere esta parte, que justifiques por qué ese lugar que escogiste es óptimo para la energía solar, y lo puedes justificar buscando cuántas horas de luz solar da al día, cuánto dura el sol en bucerías. Bueno, está mal escrito, pero vamos a ver si nos da la información, que yo ya la tenía aperturada. Aquí está, mira. Dice, en 2023 el día más corto es el 21 de diciembre con 10 horas y 52 minutos de luz natural, y el día más largo es el 21 de junio con 13 horas de luz natural, para que veas que el factor abiótico que beneficia la luz solar en bucerías es totalmente justificable. Y a esto se refiere, que busques esta información. Bueno, una vez que ya tenemos esto, nos vamos a la descripción de cómo haré el tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos. Para eso, recuerda que ya respondimos que los desechos orgánicos los vamos a tratar a través de un biodigestor. Ya te expliqué cómo funciona un biodigestor. Lo que tienes que hacer tú es una descripción verbal de ese funcionamiento. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente le ponemos cómo funciona un biodigestor. Y una vez que pongamos cómo funciona un biodigestor, vas a leer la fuente que te resulta aquí. Entonces, con tus palabras vas a escribir en este apartado cómo funciona para que tu justificación se vaya llenando. Y en cuanto a los inorgánicos, pues vamos a hacer reciclaje. Vamos a hacer reciclaje de todas aquellas cosas que son inorgánicos, los vamos a llevar a centros de acopio, vamos a obtener dinero y entonces vamos a tener un recurso para esta aldea. Y eso es la propuesta que yo te propongo. La realidad es que para cuidar el medio ambiente el reciclaje es clave, y poder reutilizar el agua es también clave para tener aldeas que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, esas dos situaciones que te acabo de mencionar son, desde mi punto de vista, las que harán fuerte tu justificación. Después nos vamos al penúltimo punto que tenemos que justificar, que son las ventajas de construir una aldea socialmente sustentable y el impacto que tendría en mi comunidad. Aquí ya durante el módulo hemos visto que el gran beneficio que tiene construir aldeas sustentables en nuestra comunidad es que disminuyen la contaminación. Y disminuyen dos tipos de contaminación. Disminuyen la contaminación del aire, porque se emite menos dióxido de carbono, porque utilizamos un transporte amigable que no contamina el aire, y además porque podemos utilizar más adecuadamente el recurso finito, que es el agua, así que disminuye la contaminación del agua. Esa es la segunda causa. También podríamos poner otra tercera, que es disminuye la contaminación del suelo, puesto que estamos creando comida orgánica y no estamos perjudicando a la tierra donde se siembra, porque no le estamos poniendo químicos o cosas que alteren el pH. Así que las ventajas de construir una aldea socialmente sustentable se radica en que disminuye la contaminación en tres aspectos. La del suelo, porque no utilizamos químicos para sembrar, no utilizamos químicos que dañen el pH de la tierra. La segunda cosa es que reutilizamos el recurso finito que tenemos, que es el agua, porque la utilizamos en varios procedimientos. Y la tercera es que disminuye la contaminación del aire, porque no utilizamos transportes de combustibles fósiles y así emitimos menos dióxido de carbono. Y finalmente llegamos a la argumentación del por qué es una propuesta viable. Aquí lo que tenemos que poner es explicar que los recursos que nosotros estamos poniendo en la ficha técnica que necesitamos para poner la aldea están disponibles. Están disponibles porque hay personas que los venden o que los regalan, y porque los podemos transportar al lugar donde vamos a hacer la aldea. Es decir, entonces, que la argumentación del por qué es viable la aldea se enfoca, se centra en la disponibilidad de recursos en cuestión económica, porque los podemos comprar, porque son precios accesibles, o porque nos los pueden regalar, y la otra es que los podemos transportar, los podemos llevar a ese lugar y poder utilizarlos, como ya te mencioné durante el video. Aquí entonces, cuando ya termines la argumentación, si no has conseguido la cuartilla, te voy a pasar un tip para que lo hagas. Te vas a ir a Google y le vas a poner ventajas de construir una aldea socialmente sustentable, y entonces tú le vas a poner esta frase en Google y seguramente te va a aparecer mucha información. Lee las fuentes que te aparecen, lee una o dos aquí, y una vez que te inspiras, una vez que te has inspirado por lo que leíste,
vas a este apartado y entonces aumentas tu argumentación. Me parece que esta parte es la que va a hacer que tú llenes tu argumentación de una cuartilla. Vuelvo a insistir, redacta en base a lo que dije, a lo que te inspiré, y si no completas la cuartilla en Arial 12, yo incluso estoy en tamaño 11 en Calibri, te vas a Google, le pones ventajas de construir una aldea socialmente sustentable, lees la fuente, te inspiras y aumentas este párrafo que has escrito. Bueno, llegamos al último paso de tu actividad integradora, donde es colocar las referencias. Recuerda que hemos dicho muchas fuentes de información a través del video, todas esas las tienes que recopilar, las tienes que escribir en formato APA y listo, acabaste tu actividad integradora número 4 del módulo 21. Si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta la próxima.